Saludos, queridos radioescuchas y televidentes. Bienvenidos al 7º programa de Radio TV Taína. Les saluda desde México su amiga y presentadora Nancy Palacios. Nos sentimos muy consternados por el fallecimiento de nuestro compañero Juan Antonio Papo Castillo. Agradecemos por haber recibido las condolencias de parte de nuestros compañeros, el licenciado Jesús Antonio Carlos, Valente Juárez, Germán Hurtado, Paquito Rodríguez y Rodrigo Lucena. El día de hoy tenemos al doctor Ramón O'Neill. Él es licenciado en Ciencias Políticas, Juris Doctor, cofundador del Comité Amigos de Puerto Rico. Bienvenido, doctor Ramón O'Neill. ¿Es la lucha armada un método legal para lograr la independencia de un país? Saludos a todos. Reciban un saludo albizubista y bolivariano y villista. Sí, aunque parezca raro, sí es una vía legal. Es una vía legal porque así lo contempla el propio derecho internacional contenido en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y en sus propios reglamentos. Y también lo contempla el propio derecho internacional, que no está, vamos a decir, incluido o es un complemento de los de las Naciones Unidas. Pero resulta que eso nos podemos remontar al gran sabio y el gran jurisconsulto, abogado, filósofo, escritor Cicerón. Cicerón, que nació en el 43, murió en el 43 antes de Cristo, y que era parte del Imperio Romano. Era uno de sus grandes intelectuales. Entonces, si me permiten, voy a leer algo rápido. Dice el máximo exponente de la filosofía del derecho de Roma, la Roma imperial. Señalaba que solo serían guerras legítimas y justas las que se llevaran a cabo por razones de defensa propia o de vengar un daño causado por el enemigo. En latín, illa injusta bella sunt quod sunt sine causa subsep nan extra usescendi aut propulsondorum ostium causarum bellum gerin justum nullum potest. Cicerón. Estamos hablando del tiempo de antes de Cristo, o sea, de la época cristiana. Eso por un lado. Y por otro lado, la propia Organización de las Naciones Unidas, que es el primer órgano internacional que prohíbe el uso de la fuerza para dirimir, para resolver los problemas internos entre los estados, establece unas excepciones, y eso se redondea con el derecho internacional. Ellos no usan el término básicamente guerra, ellos utilizan el término, o el derecho internacional utiliza el término fuerza. Entonces, la guerra, para los efectos prácticos, es el medio coactivo de solución de controversia de más alto grado en el derecho internacional clásico, y se caracterizaba por el uso de las fuerzas armadas. Entonces, nosotros, si repasamos la historia, podemos darnos cuenta cómo de una u otra forma los imperios han buscado lo que le llaman la causa bellus, o sea, la causa bélica, para intervenir y en los otros estados o cambiar su dinámica.
sobre ese aspecto, la intervención es de las más dañinas, porque es la interferencia impositiva por parte de un Estado en los asuntos internos o externos de otro mediante el uso de la fuerza. Pero eso no quiere decir que si uno está bajo un sistema colonial o si uno se quiere independizar, no pueda uno recurrir a la fuerza, y eso está respaldado, repito, por los propios estatutos de las Naciones Unidas y del derecho internacional vigente. Luego continúo. Agradezco a Ramón. A continuación tenemos a Enrique Guerrero. Él es licenciado en Derecho y Filosofía. Él nos presentará el video de la vida de Filiberto. Radio Trinchera. Radio Trinchera. Púas y consignas. Nostalgia. Desde las barricadas. Protesta es tu derecho, pero más que eso es tu obligación. Protesta si bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. Es tu derecho, pero más que eso es tu obligación. Protesta si bajo tu pecho todavía late un corazón. Protesta es la conciencia colectiva que despierta. Protesta es la marea humana que se manifiesta. A geografías prohibidas, lucífugas contrahistorias, crónicas de la subversión. Filiberto Ojeda o las derrotas del imperio. Corría el mes de diciembre del año 1979 en Puerto Rico. Un autobús de la Marina estadounidense circulaba con la soberbia del colonizador y la vanidad del capataz que se sabe intocable. Circulaba por la ruta 867 en las inmediaciones de la base naval de Sabana Seca cuando fue emboscado por una camioneta van y una pick-up. Los atacantes accionaron sus armas automáticas y el convoy de los invencibles Marines fue derrotado. El saldo oficial fue que de los 17 Marines, 2 murieron y 10 resultaron heridos. Los Marines pertenecían al complejo de comunicaciones estadounidense ubicado en Toa Baja, donde se encontraba el sistema global de vigilancia conocido como Ekelon o UCUSA, digamos que es el Big Brother de la época. El ataque será reivindicado por el Ejército Popular Boricua, los macheteros. Entre sus artífices se encuentra un trompetista profesional, el independentista Filiberto Ojeda. La acción se realiza como represalia al asesinato del activista Ángel Rodríguez Cristóbal, quien se encontraba preso en una cárcel de Florida, preso por un acto de protesta civil y pacífico. Filiberto y los macheteros derrotan esta vez al imperio. Guerrillero, guerrillero, en la calle o en la selva. Puerto Rico, octubre de 1978. Un grupo de desconocidos sustrae 288 cartuchos de dinamita y 147 libras de iremita al polvorín de Manatí, propiedad del Departamento de Transportación y Obras Públicas del gobierno colonial. Al iniciar los años 80, los Estados Unidos destinaban recursos económicos y militares a la contra nicaragüense. No podían aceptar que el pueblo sandinista viviera con libertad y con justicia. Los bombarderos que se encargaban de masacrar al pueblo nicaragüense partían desde diferentes bases militares de la Armada estadounidense, entre ellas la base Muñiz de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico, a 10 millas de San Juan. En la madrugada del 12 de enero de 1981, 9 aviones militares de la base Muñiz fueron explotados. El daño causó un impacto directo al imperio de más de 45 millones de dólares, salvando también decenas o quizás centenas de vidas nicaragüenses que nunca llegarían a ser bombardeadas por esos 9 aviones en ese momento destruidos. Si bien el imperio nunca supo exactamente cómo ingresaron los saboteadores a la base Muñiz, al menos podemos decir que ya sabe dónde terminaron algunos de los explosivos sustraídos en el año 1978. Después del sabotaje y cerca del depósito de combustible de la base aérea, se encuentra victorioso un machete y una bandera puertorriqueña con las iniciales del Ejército Popular Boricua.
Filiberto Ojeda y sus compañeras y compañeros vuelven a derrotar al imperio en sus propias narices coloniales. Entonces ese fue otro ejemplo que él dio, pero verbalmente creo que es importante que menciones eso que él dijo, y ese con el índice señalaba, ese es el enemigo, el imperialismo norteamericano. Ay, ay, en mi América Latina, ay, ay, con su cara clandestina. Connecticut, 1983. Los macheteros expropian más de $7 millones a la emblemática Wells Fargo. Sí, la poderosa empresa que desde el viejo oeste pretende garantizar el resguardo de valores yanquis. El dinero jamás fue localizado, pero si le sirve de consuelo al imperio, podemos decir que parte de ese dinero se utilizó para regalar juguetes a las niñas y niños más pobres de Chicago en la Navidad de ese mismo año, de ese mismo 1983. El resto, si se me permite dar algunas pistas, probablemente haya sido utilizado por los macheteros para continuar su lucha revolucionaria. Víctor Gerena, el machetero que estaba infiltrado en la Wells Fargo, nunca ha sido localizado por el FBI. Se rumora que se encuentra en Cuba, o en Puerto Rico, o en Connecticut, o en quién sabe dónde. Pero lo cierto es que nunca lo ha localizado el imperio, como nunca recuperó el dinero. Una derrota más al bolsillo imperial, orquestada por Filiberto y los macheteros. Pero no hay imperio que sepa perder, no hay imperio que no sea rencoroso. En el año de 1985, el FBI localiza a Filiberto Ojeda en Luquillo, Puerto Rico. Filiberto se defiende pistola en mano y le vuela un ojo a un agente del FBI. El plan de asesinarlo fracasa porque Filiberto logra repeler el ataque y llamar la atención de bomberos y policías locales. Ante tantos testigos, el FBI desiste de asesinarlo y lo captura con vida. Filiberto, el trompetista de profesión, el guerrillero de acción, el antiimperialista de corazón, encabeza su defensa jurídica. La base de su argumentación es la legítima defensa. Filiberto, el orador directo y sincero, convence al jurado y en 1988 es liberado bajo palabra y se le coloca un grillete geolocalizable. Pero, ¿cuándo han podido los grilletes detener a los revolucionarios? Y si no me creen, pregúntenle a Ho Chi Minh. El 23 de septiembre de 1990, en plena conmemoración del grito de independencia boricua, Filiberto deja su grillete electrónico en la entrada de un periódico y vuelve a la clandestinidad. Así, lo que parecía el desquite del imperio se convirtió en su cuarta derrota a manos de Filiberto y los macheteros. La cuarta derrota del imperio duraría 15 largos años. Imagínese usted, rebelde radioescucha, esconderse de todo el poder imperial por 15 años en la diminuta isla de Puerto Rico. Pero, un 23 de septiembre de 2005, también en plena conmemoración del grito de independencia boricua, el FBI implementa 3 anillos de seguridad en la localidad de Hormigueros. Corta las comunicaciones y la luz. 200 agentes federales y una veintena de francotiradores atacan a un hombre de 72 años, a un antiimperialista que los enfrenta tan solo con una Pietro Beretta 9 milímetros. A Filiberto Ojeda, el revolucionario que tantas veces los ha derrotado. Un francotirador logra herir a Filiberto y el FBI impide que se le brinde atención médica hasta que muere desangrado después de horas y horas. El imperio siente, entonces, que al menos esta vez sí ha ganado. Pero en esas horas en que Filiberto se desangraba, el pueblo había rodeado al FBI mismo. La sangre de Filiberto regaba nuevas semillas. Asesinaron a un hombre de 72 años, pero un pueblo indignado les contestaba: todo boricua machetero. El imperio volvía a ser derrotado. Queridos compatriotas, abogados, maestros, alcaldes y chotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero. Por mi madre que hoy me disfrazo de machetero y esta noche voy a ahorcar a 10 marineros. Hoy tengo la mano aniquilada. Esta colaboración fue realizada gracias al apoyo y la voz del compañero independentista Ramón O'Neill, un revolucionario al que tanto debo y de quien tanto he aprendido.
Pero ellos están equivocados. Esa semilla sigue por ahí brotando y sembrada. Los macheteros no están muertos. Estarán viejos los sobrevivientes y mataron al cabecilla principal. Pero yo me atrevería a apostar 1,000 pesos a Morisqueta de que por ahí hay una semilla latente, enquistada, que en cualquier momento puede brotar. Cambio y fuera. Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña. Muchas gracias, Enrique Guerrero. Doctor Ramón, ¿nos podría mencionar algunas situaciones históricas sobre la lucha de Puerto Rico? Sí, cómo no, con mucho gusto. Para comenzar, yo creo que hay que comenzar con el padre de nuestra patria, Ramón Emeterio Betán Salacán, que recurrió a la fuerza. ¿Y por qué recurrió a la fuerza? Es cuestión de uno leer sus comunicados, sus escritos de aquella época. Estamos hablando de 1860, 65, 68, antes del Grito del Aire, que fue el 23 de septiembre de 1868, porque él veía que el Imperio Español violaba todos los derechos que ya eran reconocidos, los derechos humanos que ya eran reconocidos por 2 revoluciones. O sea, ya estaba establecido por la Revolución de los Estados Unidos de América, que por cierto, en su propia constitución, establece el derecho de los ciudadanos de ellos a utilizar armas sin dar mucha explicación. En Puerto Rico nos restringen, será por algo, ¿verdad? Otro caso ejemplar es el posterior, el sucesor histórico, político y militar del doctor Betance, que fue don Pedro Albizu Campos, nuestro ilustre mulato, ínclito como abogado y como político. ¿Por qué? Porque don Pedro Albizu Campos tuvo la visión legal de impugnar la presencia de Estados Unidos de América en Puerto Rico. ¿Cómo lo hizo? Impugnando el Tratado de Paz del 10 de diciembre de 1898, mediante el cual España le cedió a Puerto Rico a Estados Unidos de América. Una cesión ilegal, porque ahí no participaron en ningún momento en esas negociaciones los boricuas, que ya tenían un gobierno civil cuasi soberano, que era la famosa autonomía de 1897 en Puerto Rico. Entonces, cuando él impugna ese Tratado de Paz de París, entonces establece que la presencia norteamericana en territorio nacional de Puerto Rico o de Borinquen era ilegal y que por tanto el Partido Nacionalista de Puerto Rico, ya bajo su dirección, se convertía en la nación puertorriqueña organizada para la reconquista de la soberanía. Y obviamente podía utilizar bajo ese concepto cualquier tipo de lucha, incluyendo la confrontación de fuerzas con Estados Unidos de América. Él fue quien estableció ese precedente hasta el día de hoy como planteamiento de derecho irrefutable, porque eso llegó hasta el Tribunal Supremo Federal de Estados Unidos y aquellos señores del ayer astutamente decidieron quare, es decir, no decido. Por otro lado, más adelante, ya en el siglo finales del 20, surgieron en Puerto Rico diferentes organizaciones clandestinas, entre comillas, militares que peleaban por la independencia de Puerto Rico, incluyendo la Fuerza Armada de Liberación Nacional, que su competencia y jurisdicción era en el territorio nacional, entre comillas, de Estados Unidos. Digo entre comillas porque no se olviden que la mitad de su territorio se la arrebataron por las armas a México y en cualquier momento
cuando los mexicanos así lo determinen, pueden reclamar que eso es nulo. Bueno, pero seguimos con el tema. Por eso era que ellos allá en Estados Unidos y en Puerto Rico, los conocidos como macheteros, se uniformaban y tenían un mando militar y tenían unos símbolos de guerra y tenían unos símbolos de sus organizaciones. Y cuando a los de la FARC los arrestan en Estados Unidos, ellos no se defendieron. Ellos el único argumento legal que ellos levantaron es que nosotros somos un ejército popular luchando por la independencia de Puerto Rico y no le reconocemos jurisdicción ni competencia al gobierno norteamericano que está invadiendo y usurpando el territorio nacional de Puerto Rico, usurpándolo ilegalmente y ocupándolo. Entonces tú tienes ahí dos ejemplos o tres muy claros de cómo el derecho internacional nos apoya a los pueblos que están en lucha. Pero lo que es importante que sobresaltar es que quien puede usar la fuerza son los oprimidos para combatir la opresión nacional o extranjera. Quienes no pueden usar la fuerza son los opresores, que eso es todo lo contrario que ocurre en situaciones como la de la colonia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en otros países. O sea, por ejemplo, se sabe que en Puerto Rico hay sobre 250,000 carpetas de investigación de inteligencia policíaca y del FBI. ¿Por qué? Si nosotros supuestamente somos parte como territorio no incorporado de Estados Unidos de América, y esa constitución, la de ellos, y la colonial del Estado Asociado de Puerto Rico establece el derecho de la libre asociación política y el derecho a la libertad de expresión. Y en el caso de los puertorriqueños que son patriotas, como el caso del compañero fallecido Papo Castillo, esos derechos los han reprimido y han llegado a los extremos de criminalizar el sagrado derecho de los países de ser libres, en el caso de Puerto Rico. Ahora, hay varias formas. Esa es una forma de intervenir. Hay otra forma de intervenir cuando el Estado, que ya legaliza la intervención inclusive armada del opresor, cuando el Estado bajo dominio acepta por tratado la intervención del país opresor. Caso más ejemplar, enmienda Platt en la Constitución de Cuba. Cuba se independiza el 20 de octubre de 1902 y a partir de ahí le pusieron la cláusula de la enmienda Platt, que le daba derecho a Estados Unidos a intervenir en todos los asuntos de Cuba. ¿Cómo lo hizo? Y es lo mismo que Palestina está evitando que la apliquen los israelitas. Por eso hay que entender las cosas claras con relación con un pueblo hermano y sufrido y agredido, martirizado, como es Palestina. Con esto concluyo y me despido con un abrazo betancista y con un abrazo de Filiberto Ojeda, simbólicamente hablando, y de Papo Castillo, que de estar aquí presente respaldaría lo que acabo de decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramón. Nos acompaña nuestra corresponsal en Estados Unidos, Lourdes García, quien va a estar entrevistando al líder sindicalista Fermín Morales sobre la privatización de la energía eléctrica en Puerto Rico. Gracias, Nancy. Saludos cordiales a todos. Hoy estaré hablando con Fermín Morales, un compañero independentista de la comunidad puertorriqueña
en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos. Últimamente, el compañero Fermín, trabajador electricista, ha estado organizando en contra de la privatización que se está dando en Puerto Rico, especialmente en la industria de energía eléctrica y en contra de la compañía Luma. Bienvenido, Fermín. Gracias por estar con nosotros hoy. Tú llevas muchos años organizando en la comunidad puertorriqueña de Pensilvania. Háblanos un poco de ese trabajo y por qué tú eres independentista. Lourdes, yo empecé a luchar hace 28 años atrás. Empecé en la lucha en una colisión que se terminara el bloqueo a Cuba. Y desde entonces empecé a hacer trabajo en mi comunidad y empecé a trabajar para liberar a los presos políticos en los 90, que logramos liberarlos en el 1999. Entonces me involucré en la lucha para sacar a la Marina de Vieques y también me involucré también en la lucha de los trabajadores negros e hispanos que básicamente no eran representados muy bien en los trabajos de construcción, especialmente cuando tenían dinero federal y los números de personas que debían trabajar esos trabajos estaban trabajando. Nosotros somos representados escasamente en los trabajos de construcción y esa lucha la tomé por unos cuantos años y logramos unos cuantos logros, pudimos ganar mucha victoria. Y ahora estoy en esta lucha para que Puerto Rico le den dignidad a sus trabajadores eléctricos y en esa lucha aquí nosotros la estamos haciendo porque yo siempre he dicho que la revolución se hace aquí y se hace allá. De cómo empecé a ser independentista, básicamente yo era estadista antes de ser independentista, pero era más ignorancia que yo estar en un partido, era la ignorancia de yo no saber qué es lo que es ser puertorriqueño. Entonces, la discriminación en los Estados Unidos fue lo que me enseñó a mí a entonces buscar por qué yo estaba pasando ciertas cosas. Y ahí empecé a leer mi historia y empecé a leer la historia de lucha de los puertorriqueños en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Y no he dado vuelta atrás y aquí estamos creyendo en nuestra libertad. Fermín, tú eres electricista y miembro de la IBEW, International Brotherhood of Electrical Workers, un sindicato norteamericano que en estos momentos está jugando un rol negativo en Puerto Rico. Explícanos qué es Luma y cómo está vinculado tu sindicato acá en los Estados Unidos con Luma y con los trabajadores electricistas de Puerto Rico. Luma es básicamente una compañía que fue creada, que es parte de Quanta. Entonces, la unión del IBEW, el IBEW, ha organizado subsidiarios de Luma, o de mejor decir, de Quanta Energy. Entonces, ha organizado muchas veces en los estados del norte, en Northeast, Estados Unidos. El IBEW tiene ya, es decir, ya tiene vínculos con la madre compañía de Luma, que es Quanta. Quanta es una corporación que está en el Fortune 500, de las corporaciones más lucrativas en los Estados Unidos. Entonces, ya la unión mía tiene vínculos con ellos. El problema de la unión mía siempre ha sido que se vincula con imperialismo yanqui también. Entonces, ellos básicamente, primeramente, a sus contratistas ellos favorecen y después a sus trabajadores. Y debe ser al revés, debe ser que deben, primeramente, apoyar a sus trabajadores antes de una compañía. Entonces, no hay respeto. Cuando Luma llegó a Puerto Rico, los contratos que estaban firmados ya con la UTIER, ellos básicamente lo echaron, vamos a decir, en la basura. Y decidieron contratar a otras personas y especialmente los del IBEW de Florida, de la unión de la 222 que se encuentra en Florida. Entonces, cualquier persona que trabaja en línea de área,
pueden ir a esa unión y solicitar trabajo de otras uniones y llegar a Puerto Rico y empezar a romper huelga. El IBEW estoy seguro que sabe lo que está pasando en Puerto Rico porque se la ha dicho constantemente, pero en su arrogancia no quieren oír a los trabajadores de la UTIEL y básicamente juegan un papel colonial en que ellos vienen allí a destruir un proceso de los trabajadores que han ganado casi por 75 años, concesiones laborales que ha ganado la UTIEL. Entonces ellos vienen allí como rompehuelgas. Imagínate si la UTIEL viniera a los Estados Unidos y le hiciera eso mismo al IBEW. Estuvieran ellos con su piquete. A veces nuestro piquete, a veces tenemos un bebé llorando, como quien dice que no le están pagando los salarios necesarios para que ese bebé por lo menos sobreviva. Y por eso ponemos un bebé bien, como en un micrófono, como para llorar bien duro. Entonces también usamos una rata como quien dice que nos están quitando el trabajo, personas que no se la merecen. Imagínate si nosotros le hiciéramos eso a ellos. Entonces estamos aquí llamándole la atención al IBEW para que entiendan, sea por email o sea por correo electrónico, por fax, le estamos llamando la atención al IBEW que déjese de esa práctica y que sean solidarios con los trabajadores del mundo, porque Puerto Rico es una nación, ellos tienen que ser solidarios, en vez de romper huelgas en el resto del mundo, ser solidarios con los trabajadores. Gracias, Fermín. Una de las cosas que nosotros hemos hablado siempre es que muchas veces lo que Estados Unidos hace en Puerto Rico después viene a hacerlo acá. O sea, y esto establece un precedente, ¿verdad? En Puerto Rico, donde están rompiendo un sindicato de décadas, un sindicato autóctono nuestro que tiene más de 70 años. Entonces, eso va a tener un impacto en los trabajadores de acá, porque pueden hacer lo mismo, establecer cada vez que una compañía no quiera lidiar con el sindicato que está ahí trabajando con ellos, pues van y buscan otro sindicato para romper a ese sindicato. Entonces, ¿por qué los trabajadores de acá deben de apoyar a los trabajadores de Puerto Rico? Los trabajadores de los Estados Unidos deben apoyar a los trabajadores de la UTIEL porque si hay negociaciones colectivas y si se rompen en Puerto Rico, ustedes van a ser los próximos. El neoliberalismo ha creado esa situación. Los trabajadores aquí deben coger conciencia que somos todos trabajadores del mundo. Y si nuestra forma de vivir baja allá en Puerto Rico, muchas personas van de nuevo a emigrar aquí a competir con los trabajadores aquí. Necesitamos esa unidad para que los trabajadores de aquí no solamente progresan si le ganamos a Luma, pero progresan porque ellos también tienen luchas aquí contra compañías que no le quieren pagar a los trabajadores. La compañía, por ejemplo, organizando en Amazon, organizando en sitios donde los trabajadores son maltratados. Entonces esas ganancias no son posibles si no hay apoyo para los de la UTIEL. Entonces ese apoyo a la UTIEL es lo que mantiene entonces la fuerza aquí a seguir luchando por sus derechos también. Gracias, Fermín, por acompañarnos hoy y por compartir esa información tan importante sobre lo que está pasando en Puerto Rico. Hermanas y hermanos, hemos escuchado cómo se está dando una situación colonial en Puerto Rico, cómo se sigue desarrollando esta situación colonial, la privatización que se está dando, en este caso en la industria de la energía eléctrica, pero que se está dando en toda la isla. Los recursos naturales nuestros los están privatizando, las playas, etcétera. Entonces, por eso le exhortamos de nuevo a nuestros compañeros y compañeras que nos apoyen en la lucha por la independencia. Lo que está pasando en Puerto Rico es un crimen contra la humanidad. La explotación y la opresión nuestra es un crimen contra la humanidad. Por lo tanto, volvemos a pedirle que se solidaricen con nuestra lucha por la independencia y que estén siempre pendientes a lo que se está desarrollando en Puerto Rico, pero además lo que se está desarrollando en la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos, las formas de luchas nuestras y cómo estamos apoyando a las diferentes luchas que se están dando en Puerto Rico y las luchas nuestras acá por sobrevivir como puertorriqueños.
Muchas gracias por su atención. Soy Lourdes García, su corresponsal por Radio TV Taína, y les dejo como siempre diciendo que viva Puerto Rico libre. Viva Puerto Rico libre. Agradezco a Lourdes García y a Fermín Morales por su participación. Presento el segmento cultural. Hoy tenemos de invitado al haitiano Junior Basil y su video muy cándida. ¿Quién es Junior Basil? Hola amigos, es un placer para mí de participar en este programa aquí. Yo quiero agradecer también a mis amigos de Radio TV Taína. Y para responder a la pregunta, ¿quién es Junior Basil? Yo soy Junior Basil, un joven hombre que nació en Pétionville, en la parte este de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Yo soy un médico. Yo consigo un diploma de doctor de medicina en la Universidad del Estado de Haití. Y después de eso yo consigo también una maestría en salud pública en la Universidad de Alabama en Birmingham. Y yo tuve una beca de investigación de la Universidad de Harvard y abajo de una colaboración entre la Universidad de Harvard y también el Hospital Brigham and Women's en Boston, en los Estados Unidos. Y yo soy también músico. Yo toco la guitarra, yo toco el teclado y también el bajo. Yo canto también. Y hace mucho tiempo, hace más de 15 años desde que yo soy músico, yo estoy cantando para sensibilizar a la población en mi país, Haití. Y en 2014 yo publiqué un disco que yo llamé Sensibilización. Es un disco en que yo estoy haciendo la sensibilización sobre la situación socioeconómica de mi país, Haití, y también yo estoy haciendo la educación, la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades infecciosas, particularmente el VIH-Sida y la tuberculosis. Entonces, en resumen, yo pienso que es lo que yo puedo decir de mí, de Junior Basil. Ok, ahora yo voy a presentar un video que ustedes van a mirar. Es un video de una canción que yo compuse que se llama Monsieur Président, que eso quiere decir Señor Presidente. Es una canción en que yo estoy preguntando a los diferentes candidatos para posiciones en el gobierno en Haití qué van a hacer para el país, para la población que está sufriendo muchísimo. Entonces, disfruta el video, por favor. Monsieur le Président, Monsieur le Président, j'ai une question pour vous. Président, sénateur, tu dis la politique, une question pour nous. Nous représentons le peuple là. Ok, monsieur. Notre question, monde qui représente le peuple là. Monsieur Président, ça côté, Monsieur Président, ça nous pas bien dans, Monsieur Sénateur. Ça côté, Monsieur Sénateur, pas quoi nous c'est de quelqu'un, Monsieur Député. Ça côté, Monsieur Député. Est-ce qu'on parle si on Monsieur Candidat? Ça côté, Monsieur Candidat. Ça va faire pour pays. Ça fait bien longtemps depuis une campagne d'un représentant qui pas une bonne dans seulement qui pas le travail pour faire qu'elle nous content. Ça
fait bien longtemps depuis une campagne n'attend représentant qui pas vindine pour tant tout temps. Jusqu'à ce que nous tournions voir Monsieur Président. Ça côté, Monsieur Président. Est-ce que vous fait qu'un content, Monsieur Magistrat? Ça côté, Monsieur Magistrat. Qui ça va le faire pour vivre là? Nous besoin route, nous besoin l'école, nous besoin l'hôpital, mais pas seulement dans la capitale. Nous besoin monde qui va venir une belle parole. Nous besoin patriote, pas un patrie poche. Nous besoin leader, un bon travailleur. Nous besoin monde qui parler à tête claire. Ok, nous prenons note. Dis-nous qui ça nous tendait dans la rue. Moi tendez yo dit, gasoline en montée. M'entendez yo di, chauffeur camionnette à goumak passager. M'entendez yo di, pas de sécurité. M'entendez yo di, cool 6 heures du soir tout le monde entre couché. Nous avons un président qui pas dans rien dedans. Nous avons un sénateur qui pas un raqueteur. Nous avons un député qui pas un crébété. Nous voulons un système qui travaille pour nous. Nous voulons tout grand monde a joué la vie. Nous voulons tout petit monde saute dans la rue. Nous pas voulons personne n'a pété courir. Monsieur Président, ça côté, Monsieur Président. Est-ce que vous fait qu'un content, Monsieur Magistrat? Ça côté, Monsieur Magistrat. Que ça va faire pour vivre là? Agradezco a Junior Basini. Presento a Carlos San Pedro. Él es músico y colabora en un organismo que defiende a los consumidores del sistema eléctrico en México. Él nos hablará sobre la lucha frente a la privatización de la electricidad en México. Bienvenido, Carlos San Pedro. Soy Carlos San Pedro de la Red Nacional de Resistencia Civil. Les quiero comentar lo que estamos haciendo en este movimiento que surgió desde el 2003 a conformarse con organizaciones que son sobre todo del sureste del país, en donde ha habido a lo largo de varios sexenios neoliberales proyectos para despojar de territorio y sacar y extraer energéticos, y donde a la vez han cobrado caro la energía eléctrica, pero no solo desde el sureste, sino también en Chihuahua, en Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, en Puebla y sobre todo en los estados del sur que son Campeche, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, donde nos hemos organizado en contra de estos altos cobros. Las raíces sobre todo se vienen a partir de que CFE está implementando estos medidores digitales que fue en el sexenio de Vicente Fox, cuando era secretario de Energía Felipe Calderón, que imponen un esquema en el cual hay una tarifa que le llaman DAC, doméstica de alto consumo, la cual quita subsidio en cuanto a los cobros de energía eléctrica, y pues es una maña que metieron muy bien porque los medidores digitales están dando lecturas que van más allá de lo que se está consumiendo y pueden triplicar o hacer 10 veces más el cobro. Estamos hablando de donde antes se cobraba 200, 300 pesos, ahora son 3,000, 4,000, 10,000 pesos puede ser trimestralmente. Por lo tanto, esta organización ha estado en una resistencia constante para que no haya cortes de energía eléctrica, para que se respete el derecho humano a la energía eléctrica que está estipulado en tratados internacionales,
y sobre todo frenar la privatización con estas grandes empresas transnacionales, la gran mayoría que son las que generan energía eléctrica y que están llevando a la quiebra al país y que están siendo subsidiadas por nuestros impuestos, y que quienes pagamos más impuestos, pues a quienes más nos cobran la energía eléctrica. Este es un fenómeno global, lo sabemos. La privatización de la energía eléctrica es dentro de un sistema neoliberal que busca privatizarlo todo para que no haya una regulación del mercado y puedan los que más tienen, pues cada vez succionarnos y exprimirnos más. Esto en el contexto de las reformas actuales. Sabemos que por parte del gobierno federal se mandó una reforma al Congreso, una reforma a la ley de la industria eléctrica. Sabemos que también fue frenada con los jueces, con los amparos que metieron las grandes empresas, pero creemos que no es suficiente. Creemos que se necesita no solamente quitarles la generación de energía eléctrica a las grandes empresas transnacionales, sino que también necesitamos una política social, tarifaria, y que haya una atención a toda la corrupción que existe al interior de esta empresa, el Estado, que es Comisión Federal de Electricidad. Los altos cobros no son solamente por el saqueo de las transnacionales, también son por toda la corrupción que hay dentro de esta instancia. Y nuestra exigencia sobre todo va en el sentido de que haya una tarifa justa, haya borrón y cuenta nueva después de que haya una tarifa justa y se respete el derecho humano con un tabulador tarifario que pueda ser reflejado a lo justo que podamos pagar la clase trabajadora. Ya ha ocurrido en otros países de Latinoamérica que se ha tenido que ceder ante la presión del pueblo. Ha ocurrido en Bolivia, donde es un derecho humano la energía eléctrica. En Argentina también, en su momento, expropiaron la energía eléctrica, toda la industria de generación de energía eléctrica. Sabemos que en Puerto Rico también hay un tema de que avanza la privatización. Es parte de la colonización, es el colonialismo puro en pleno siglo XXI, donde estos neoliberales pues ven cómo sacar de las colonias el mayor provecho posible, quitando recursos y contaminando. Entonces, nosotros nos vamos a seguir solidarizando con todos los pueblos que estén en lucha por defender tanto sus recursos naturales o sus bienes naturales, también defender su territorio ante la andanada de megaproyectos que no solamente son impulsados por las grandes empresas, sino también hay gobiernos como el actual que sigue impulsando megaproyectos que siguen beneficiando a los que concentran la gran riqueza. Ojalá podamos seguir uniendo esfuerzos, seguir evidenciando lo que ocurre con estos despojos, no solo de electricidad, sino de salud, de educación, de derechos laborales, etcétera, y que esta gran patria que es Latinoamérica pueda tener ese impulso mediante esos ejemplos desde los pueblos y desde las comunidades. Muchas gracias por la invitación para poder colaborar con nuestro testimonio. A Radio TV Taína, nuestro pésame ante la pérdida de Papo Castillo, el camarada que ha sido muy activo en la lucha por la independencia de Puerto Rico, y su ejemplo pues va a seguir vigente. Un gusto y seguiremos a la orden colaborando para seguir al pendiente de lo que podamos nosotros brindar y también recibir esta comunicación tan necesaria. Gracias. Agradezco a Carlos San Pedro. Presento a David Cilia. Él es exmilitante de la Liga 23 de septiembre, expreso político, coordinador del comité organizador del Premio Nacional Carlos Montemayor, miembro del Foro Permanente por la Comisión de la Verdad. David, ¿nos podrías hablar sobre la importancia del Día Internacional 30 de agosto con las víctimas de desaparición forzada? Buenas noches, mi nombre es David Cilia Olmos, soy mexicano. Aquí estamos trabajando en un problema muy sensible para todas las naciones de América Latina, que es el problema de la desaparición forzada de personas. Desde hace varias décadas en nuestros países
ha caído la desgracia del secuestro, de la detención de personas, de ciudadanos de los distintos países que son detenidos por sus respectivos gobiernos, por las Fuerzas Armadas, son incomunicados, son llevados a cárceles clandestinas, se les somete a torturas y finalmente son desaparecidos. Estas personas nunca más sus familiares los vuelven a ver. En América Latina el problema es muy, muy grave y en México también lo es. Durante la década de los 60s, de los 70s, de los 80s y hasta los 90s, se presentó una política de Estado de desaparecer a los opositores políticos, a los jóvenes o a las personas que tenían una posición revolucionaria y que se habían planteado el cambio social en sus respectivos países. Particularmente aquí en México operaron varias corporaciones policíacas y estas corporaciones, una de ellas es la Dirección Federal de Seguridad, otro es el mismo Ejército Mexicano y otras son organizaciones policíacas de índole local, como por ejemplo la Dirección para la Investigación y la Prevención de la Delincuencia, la DIP, y policías judiciales de diversos estados. También operaron junto con estas corporaciones grupos paramilitares o grupos de civiles armados que en su momento se llamaron madrinas o se les denominaba así, pero que cumplían funciones parapolicíacas o paramilitares en la búsqueda, en la detección, en la detención de los militantes revolucionarios. Desde 1969 se tiene registrado el primer caso de desaparición forzada oficial por el ejército, es decir, fueron fuerzas oficiales los que lo hicieron de una manera descarada en el estado de Guerrero, pero a partir de ahí fue la política principal para enfrentar la resistencia o la rebelión de los distintos grupos de la izquierda mexicana que se levantaron en armas contra el gobierno mexicano. Esta política de desaparición forzada no es casual, no es simplemente que el Estado mexicano haya decidido o haya inventado o se le haya ocurrido esa política, sino que era una práctica que se implantaba desde Estados Unidos en todos los países. Y esto nos hermana a los mexicanos con los argentinos, con los chilenos, con los brasileños, con los guatemaltecos, países donde en efecto las distintas oligarquías que mantenían el poder en su momento en la década de los 60, 70, 80, buscaba enfrentar a la oposición, pero de una manera que impedía el ejercicio de los derechos constitucionales de cada uno de los ciudadanos. La incomunicación fue la primera práctica, de ahí la tortura, y son políticas que se siguen manteniendo aún de manera oficial en los Estados Unidos de América. A raíz de los atentados del 2001, eso volvió a ser una política oficial de Estados Unidos. Mantener incomunicadas a las personas, privarlas de cualquier derecho y finalmente desaparecerlas. Agradezco a David Cilia. Junior Basil, ¿nos podrías hablar sobre el tema Haití después del sismo del 14 de agosto? Y yo pienso que la situación en Haití ahora, después del sismo del 14 de agosto de 2021, es muy, muy complicado. Muy complicado porque, como tú lo sabes, hay el asesinato del presidente Moïse, quien tuvo lugar el 7 de agosto. El 7 de julio, por favor, discúlpame. Y eso es una situación crítica por el país porque no hay líder. No tenemos un líder ahora para resolver los problemas que se encuentran en Haití después del sismo. Este terremoto ha causado la muerte de más de 2,000 personas ahora y hay también más de 10,000 personas que están afectadas por el sismo. Entonces, en el país necesitamos ayuda de los haitianos que están viviendo afuera del país, necesitamos la ayuda de los haitianos que están viviendo adentro del país y yo puedo decir que necesitamos
ayuda también de la comunidad internacional, pero no el mismo tipo de ayuda que conseguimos después del terremoto del 12 de enero de 2010, porque hay muchos millones de dólares que fueron distribuidos para ayudar, para reconstruir el país, pero nada pasó. Entonces, necesitamos una comunidad internacional que comprende la situación difícil, la situación socioeconómica muy difícil del país para poder ayudarnos. Lo que necesitamos un Estado muy fuerte, un Estado poderoso para poder discutir sobre la mesa con la comunidad internacional de lo que necesita el país. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que si necesitamos sillas, necesitamos sillas y el gobierno va a decir que necesitamos sillas, pero si necesitamos sillas, no podemos aceptar mesas de la comunidad internacional. Tenemos que discutir exactamente lo que necesita y después conseguir lo que necesitamos en el país para poder ayudar al pueblo. Tenemos una situación muy complicada en Haití ahora porque después de este sismo de una magnitud de 7.2 ha causado muchos daños en el país. Entonces, yo espero que vamos a conseguir un buen tipo de ayuda de la comunidad internacional. Gracias. Agradezco a Junior Basile. Doy continuidad a David Cilia con el tema de desaparecidos. Bueno, quiero agradecer a Radio TV Taína esta oportunidad que nos da de expresarnos y finalmente es muestra de la solidaridad de nuestros países que finalmente tenemos que enfrentar los mismos peligros y tenemos que dar la misma lucha y nos hermana finalmente este combate que están haciendo históricamente nuestros pueblos por liberarse del yugo de los imperialistas norteamericanos. Continuando con el tema, particularmente en México hubo dos organizaciones que fueron severamente golpeadas con la política de desaparición forzada de personas. Una de ellas es el Partido de los Pobres, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que comandaba el profesor Lucio Cabañas Barrientos. En este caso hablamos de cientos de desaparecidos, particularmente familiares de Cabañas, de Lucio Cabañas, y personas que eran sus vecinos, sus amigos, sus conocidos, o que simplemente vivían en la región donde la guerrilla del Partido de los Pobres operaba. Como dijera en alguna ocasión el compañero David Cabañas, la desaparición o las bajas que tuvo la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres fueron muy pocas comparadas con la cantidad de personas que no eran de esta organización y que fueron asesinadas o desaparecidas por el ejército mexicano. La otra organización que tiene una gran cantidad de desaparecidos, y esto sí, la mayoría de ellos militantes de esta, aunque también hay muchos familiares, hijos y padres, esposas de los combatientes, es la Liga Comunista 23 de septiembre. El número de desaparecidos de la Liga Comunista 23 de septiembre aún se sigue incrementando, porque cada evento que hacemos, cada denuncia que hacemos, aparecen más personas que dicen, bueno, es que a mi hermano también lo desaparecieron. Esta lucha que empezamos en el 2001 al formar el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, nos ha permitido, mediante los actos que hemos venido realizando, ir encontrando que cada vez más la lista de desaparecidos de los 60s, de los 70s y de los 80s se incrementa porque debido a la rigurosa clandestinidad en la que operaba esta organización, ha sido difícil poder establecer y documentar la cantidad de desaparecidos que le infringió el gobierno. Básicamente por la Dirección Federal de Seguridad, por el Grupo Jaguar, por la Brigada Blanca, también llamada Brigada Especial, y por la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues hemos venido haciendo toda una campaña en el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad para establecer una Comisión de la Verdad en México. Una comisión que tenga
forma de llevar a juicio a los culpables y que se centre en un giro en la política de investigación de la desaparición forzada. Porque digamos que el Estado mexicano reconoce la posibilidad de que existan desaparecidos políticos de manera oficial a partir de 1990, cuando se funda la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero la Comisión de Derechos Humanos, como su mismo presidente y sus altos funcionarios dijeron, no tenían la intención, y no querían hacerlo tampoco, de establecer una investigación en torno a los funcionarios que cometieron las desapariciones. Más bien querían encontrar a los desaparecidos políticos en México, revisando la lista de las licencias de manejo, revisando las listas de las personas que estaban en hospitales o que habían muerto y no se sabía no tenían su identificación. Por eso, en esta lucha que hemos dado, este próximo 30 de agosto, que es Día Internacional del Detenido Desaparecido, nosotros el día 29, un día antes, vamos a hacer un evento con las familias que han sido más golpeadas por la represión y que cuentan con mayor cantidad de desaparecidos. Esto para sensibilizar a la sociedad de este problema. Y junto con los demás colectivos que están en defensa de los desaparecidos, los sobrevivientes de la guerra sucia, estamos impulsando una política que lleve al gobierno actual a establecer un decreto que nos permita avanzar en el castigo a los responsables, en la investigación de los perpetradores, porque ese es el camino. Identificando a los perpetradores, podemos saber dónde están nuestros familiares y nuestros compañeros desaparecidos. Y por eso estamos ahorita nosotros en esta lucha, centrándonos en los perpetradores están vivos, y incluso algunos todavía siguen cumpliendo funciones de gobierno. Entonces, a partir de ellos tiene que empezar la investigación, porque las denuncias están muy claras de quién se los llevó a nuestros compañeros, en dónde, de qué corporación policíaca eran, y todos esos datos los tiene el Estado mexicano. Por ahí podemos empezar, por el ataque, la búsqueda de estos perpetradores para poder encontrar a nuestros compañeros desaparecidos y que se establezcan y se finquen las responsabilidades y sean sancionados los funcionarios que hayan incurrido en este delito de lesa humanidad. Muchas gracias. Agradezco a David Cilia por su participación. Y continuamos con Junior Basil con el tema sobre Haití. Yo quiero tomar esta oportunidad para enviar un abrazo, un saludo al Estado Nacional Soberano de Borinquen, porque yo sé que en Puerto Rico está luchando para conseguir la independencia. Yo pienso que es una buena iniciativa y yo quiero saludar y también enviar mis abrazos al Estado Nacional Soberano de Borinquen. Gracias por todo lo que ustedes están haciendo allá y yo espero que próximamente ustedes van a conseguir la independencia. Gracias. Agradezco a Junior Basil. Para finalizar nuestro programa, vamos a presentar una semblanza en la voz de Elda Carreño sobre nuestro compañero fallecido, Papo Castillo. El 26 de agosto por la mañana murió físicamente el patriota boricua Juan Antonio Castillo, conocido por los más como Papo Castillo. Papo fue fundador y combatiente de varias organizaciones clandestinas armadas, incluyendo al Ejército Popular Boricua, conocida por Machetero, organización que realizó actos revolucionarios armados a los cuales llamó Pitirre I y Pitirre II. Uno de ellos fue la destrucción de un escuadrón de aviones caza gringos en la base aérea Muñiz en Puerto Rico, evitando con ello que estos llegasen a la contra de Nicaragua para que atacaran al triunfante Frente Sandinista de Liberación Nacional. El otro tuvo que ver con un ataque a una base naval gringa de comunicaciones en donde
emboscaron dentro de la base a un camión de marineros. Eso fue en represalia del asesinato terrorista de patriotas boricuas por parte de los cuerpos represivos gringos. Papo, según expresara, era uno de los que confeccionaba los comunicados de prensa revolucionarios y de los análisis políticos sobre la situación política en Puerto Rico, vinculándolos con el acontecer internacional. Además, fue un sobresaliente organizador y representante sindical en la Unión de Tronquistas de Puerto Rico y en la Hermandad de Trabajadores de Puerto Rico. Ambas organizaciones fueron las más combativas en las décadas de los años 70 y 80. También participó apoyando defensivamente al Festival de Bomba y Plena de Puerto Rico, quienes lograron romper el bloqueo cultural existente entre Cuba y Puerto Rico durante los 8º Juegos Panamericanos celebrados ese año en la Isla del Encanto, es decir, Borinquen o Puerto Rico. Papo Castillo era bajito de cuerpo, pero gigante de corazón. Nunca midió cuerpo y siempre estuvo en las primeras trincheras de combate. Fue un patriota y revolucionario cabal, de hablar directo y franco. Cumplía lo que decía, respaldaba sus expresiones con sus acciones. Fue perseguido, acusado y encarcelado desde muy joven. Una de las últimas veces que platicamos por teléfono, me expresó que moriría con las botas puestas, y así lo cumplió. Gloria eterna a Papo, un patriota que siempre representó a su nación y que siempre combatió por el derecho de Borinquen a ser libre y soberana. Gloria eterna a mi amigo y compañero, a quien llamaba el lobo estepario. Algún día nos volveremos a encontrar. Adelante. Agradezco a Elda Carreño y a todos los ponentes que participaron en el 7º programa de Radio TV Taína y al corresponsal de la diáspora puertorriqueña. Agradezco en la producción técnica a Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Ramón O'Neill, a Papo Castillo, a Rodrigo Lucena y a Enrique Caruqui. En el diseño del cartel agradezco a Ana Avilés. En nombre de Radio TV Taína, esperando sus comentarios de nuestras redes sociales e invitando a comunicarse con nosotros a los siguientes números telefónicos. Que pasen excelente tarde. Se despide de ustedes su amiga Nancy Palacios. Muchas gracias.